Hola a todos y bienvenidos a Biografías de Ficción. Ya saben, su canal de YouTube donde elegimos un personaje ficticio, ya sea de novela, de serie de televisión, de película de cine, de videojuego, de cómic, y trazamos una biografía, historia de ese personaje como si hubiera vivido en realidad. Bien, hoy vamos a hacer la biografía ficticia de Ben-Hur. Bien, antes de empezar el vídeo les voy a dar 5 segundos para que se suscriban a mi canal, porque ya saben que de esa manera me ayudan mucho para hacer nuevos vídeos. Bien, Yuda Ben-Hur, que se acortó después a Ben-Hur, es un personaje ficticio, el personaje principal y protagonista de la novela de Lew Wallace de 1880, Ben-Hur, un cuento de Cristo. El libro cubre las aventuras del personaje y la lucha contra el Imperio Romano, mientras trata de devolver el honor al nombre de su familia, ya que fue acusado falsamente de atacar al gobernador romano. Durante este periplo, Judá se encuentra con Jesucristo y se convierte en cristiano. Bien, la historia empieza haciendo referencias bíblicas con la historia de tres magos que han venido del este, los famosos Reyes Magos. Baltasar, un egipcio, que instala una tienda de campaña en el desierto donde se le une Melchor, un hindú, y Gaspar, un griego. Descubren que han sido unidos por su objetivo común. Ven una estrella brillante que brilla sobre la región y la toman como una señal para salir, siguiéndola a través del desierto hacia la provincia de Judea. A la vez, en la puerta de Yopa, en Jerusalén, María y José pasan su camino de Nazaret a Belén y se detienen en una posada a la entrada de la ciudad, pero no tienen espacio. María está embarazada y cuando empieza a tener síntomas del parto se dirigen a una cueva en una ladera cercana, donde nacería Jesús. En los pastos fuera de la ciudad, un grupo de 7 pastores observa sus rebaños, y en ese momento los ángeles anuncian el nacimiento de Cristo. Los pastores se apresuran hacia la ciudad y entran en la cueva de la ladera para adorar a Cristo. Ellos mismos difunden la noticia del nacimiento de Cristo y muchos vienen a verlo. Los magos llegan a Jerusalén y piden noticias del nuevo Redentor. Herodes el Grande se enoja al oír hablar de otro rey desafiando su gobierno y le pide al Sanedrín que encuentre información para él. El Sanedrín le mostrará una profecía escrita por Miqueas que habla de un gobernante que vendrá del cielo y que ellos interpretan para significar o dar significado al lugar del nacimiento de Cristo. Mientras tanto, Judá Ben-Hur, hijo de Itamar, es un príncipe descendiente de una familia real de Judea. Tiene un gran amigo desde la infancia que se llama Mesala y es hijo de un recaudador de impuestos romano. Mesala deja su hogar durante 5 años para tener una educación en Roma y regresa como un orgulloso romano. Se burlará de Judá y de su religión y los dos se convierten en enemigos. Como resultado, Judá decide ir a Roma para el entrenamiento militar para usar sus habilidades adquiridas para luchar contra el Imperio Romano. Valerius Gratus, el cuarto prefecto romano de Judea, pasa por la casa de Judá. Mientras Judá observa la procesión desde su azotea, una teja suelta cae y golpea al gobernador. Mesala traiciona a Judá, quien es rápidamente capturado y acusado de intentar asesinar a Gratus. No se lleva a cabo ningún juicio y toda la familia de Judá está encarcelada en secreto en la fortaleza Antonia y todas sus propiedades son confiscadas. A medida que se lo llevan, Judá jura vengarse de los romanos. Es enviado como esclavo para trabajar a bordo de un buque de guerra romano. En el viaje en el barco conoce a un joven carpintero llamado Jesús que le ofrece agua, lo que conmueve profundamente a Judá y fortalece su determinación de sobrevivir. Más tarde en Italia, los barcos piratas griegos han estado saqueando buques romanos en el mar Egeo. El prefecto Sejanus ordena al romano Quinto Arrius que tome buques de guerra para combatir a los piratas. Encadenado en uno de los buques de guerra, Judá ha sobrevivido 3 años duros como esclavo romano, mantenido vivo por su pasión por la venganza. Arrius está impresionado por Judá y decide interrogarlo sobre su vida y su historia. Se sorprende al enterarse de que el antiguo estatus de Judá como hijo de Ur
no le impide seguir teniendo tenacidad y trabajar como esclavo hasta ver si puede conseguir sus metas de venganza. Arrius le dice al maestro esclavo que no cierre los grilletes de Judá. En la batalla el barco está dañado y comienza a hundirse. Judá termina salvando al romano de ahogarse. Comparten un tablón como una balsa improvisada hasta que fueron rescatados por un barco romano, con lo que se enteran de que los romanos salieron victoriosos en la batalla. Arrius es alabado como un héroe y regresan a Misenum, donde Arrius adopta a Judá como su hijo, convirtiéndolo en un hombre libre y un ciudadano romano. Judá Ben-Hur entrena en lucha libre durante 5 años en el Palestra, en Roma, antes de convertirse en el heredero de Arrius después de su muerte. Mientras viaja a Antioquía por negocios estatales, Judá se entera de que el sirviente principal de su verdadero padre, el esclavo Simónides, vive en una casa en esta ciudad y tiene la confianza de las posesiones del padre de Judá. Además ha hecho inversiones tan buenas que ahora es rico. Judá visita a Simónides, quien escucha su historia, pero exige más pruebas de su identidad. Él le dice que no tiene pruebas, pero pregunta si Simónides sabe del destino de la madre y la hermana de Judá. Dice que no sabe nada y Judá sale de la casa. Simónides en ese momento envía a su siervo Malud a espiar a Judá para ver si su historia es verdadera y para aprender más sobre él. Poco después, Malud conoce y se hace amigo de Judá en la arboleda de Dafne, y van juntos al estadio de juegos. Allí Ben-Hur encuentra a su viejo rival Mesala compitiendo con uno de los carros preparándose para un torneo. El jeque Idarin anuncia que está buscando un piloto de carro para competir con su equipo en el próximo torneo. Judá, queriendo venganza, se ofrece a conducir el carro del jeque ya que tiene la intención de derrotar a Mesala y humillarlo ante el Imperio Romano. Baltasar y su hija están sentados en una parte del estadio y el carro de Mesala casi los golpea, pero Judá interviene y Baltasar agradece a Ben-Hur y le regala un presente. Judá se dirige a la tienda del jeque Idarin y el siervo Malud lo acompaña y hablan de Cristo. Malud relata la historia de Baltasar de los magos. Se dan cuenta de que Judá salvó al hombre que vio a Cristo poco después de su nacimiento. Simónides, su hija Esther y Malud hablan juntos y concluyen que Judá es quien dice ser y que él está de su lado en su lucha contra Roma. Mesala se da cuenta de que Judá Ben-Hur ha sido adoptado en un hogar romano y su hogar ha sido restaurado. Amenaza con vengarse. Mientras tanto, Baltasar y su hija llegan a la tienda del jeque. Con Judá analizan cómo Cristo, que se acerca a la edad de 30 años, está listo para entrar en el liderazgo público. Judá se interesa cada vez más por la hija de Baltasar. Mesala envía una carta a Valerius Gratus sobre su descubrimiento de Judá, pero el jeque Idarin intercepta la carta y la comparte con el propio Judá. Descubre que su madre y su hermana fueron encarceladas en una celda en la fortaleza Antonia, y Mesala lo ha estado espiando. Mientras tanto, Idarin está profundamente impresionado con las habilidades de Judá con sus caballos de carreras y lo acepta con su carro. Simónides viene a Judá y le ofrece la fortuna acumulada de la empresa de la familia Ur, de la que el comerciante ha sido mayordomo. Judá Ben-Hur acepta solo la cantidad original del dinero, dejando la propiedad y el resto al leal comerciante. Cada uno de ellos acepta su parte para luchar por el Cristo, a quien creen que es el salvador político de la autoridad romana. Un día antes de la carrera, Idarin prepara sus caballos y Judá nombra a Malú para organizar su campaña de apoyo para él. Mientras tanto, Mesala organiza su propia gran campaña, revelando la antigua identidad de Ben-Hur a la comunidad, tanto la de más alto rango como a las clases bajas, y explica cómo Ben-Hur era un paria y un convicto. Malú desafía a Mesala y sus compinches a una gran apuesta que si los romanos pierden lo arruinaría. Llega el día de la carrera y durante la carrera Mesala y Judá se convierten en líderes claros. Mesala raspa deliberadamente su rueda de carro contra la carroza de Judá y Mesala se rompe, haciendo que sea pisoteado por los caballos de otros corredores. Judá es coronado como el ganador y llenado de honores, reclamando así su primer ataque contra Roma.
Mesala pierde, además de perder la carrera, quedará bastante mellado y imposibilitado, además de perder su riqueza. Después de la carrera, Judá Ben-Hur recibe una carta de Hiras pidiéndole que vaya al palacio romano de Iderní. Cuando llega, ve que lo han engañado. Thor, un sajón contratado por Mesala, viene a matar a Judá. Ellos se duelan y Ben-Hur le ofrece a Thor 4.000 sestercios para dejarlo vivir. Thor regresa a Mesala afirmando haber matado a Judá, así que recauda dinero de ambos. Supuestamente muerto, Judá Ben-Hur va al desierto con Iderím para planear una campaña secreta. Después Simónides soborna a Sejanus para sacar al prefecto Valerius Gratus de su puesto. Valerius es sucedido por Poncio Pilato y Ben-Hur se dirige a Jerusalén para encontrar a su madre y a su hermana. La revisión de Pilato de los registros de la prisión revela una gran injusticia y nota que Gratus está oculto en una celda amurallada. Las tropas de Pilato reabren la celda para encontrar a dos mujeres, la madre y hermana perdidas de Judá, que sufren de lepra. Pilato los libera y van a la vieja casa de los Ur, que está vacía. Al encontrar a Judá dormido en los escalones, dan gracias a Dios por estar vivo, pero no lo despiertan. Como leprosos se consideran menos que humanos, desterrados de la ciudad se van por la mañana. Anra, la criada egipcia que una vez sirvió en la casa Ur, descubre a Ben-Hur y lo despierta. Ella revela que se ha quedado en la casa de Ur durante todos estos años manteniendo contacto con Simónides. Y además desalentó a muchos compradores potenciales de la casa al actuar como un fantasma. Se compromete a averiguar más sobre la familia perdida. Judá descubre un informe oficial romano sobre la liberación de dos mujeres leprosas. Anra oye rumores sobre el destino de la madre y la hermana. Los romanos, mientras tanto, hacen planes para usar fondos del tesoro y además del templo de Jerusalén para construir un nuevo acueducto. El pueblo judío le pidió a Pilato que vete el plan. Pilato envía a sus soldados disfrazados para mezclarse con la multitud, que a una hora señalada comienzan a masacrar a los manifestantes. Judá mata a un guardia romano en un duelo y se convierte en un héroe a los ojos de un grupo de manifestantes galileos. En una reunión en Betania, Ben-Hur y sus seguidores galileos organizan una fuerza de resistencia para rebelarse contra Roma. Además, ganan ayuda de Simónides e Idernín. Establecen una base de enfrentamiento en el territorio de Iderím en el desierto. Después de algún tiempo, Maluk escribe anunciando la aparición de un profeta que se cree que es un heraldo para Cristo. Judá viaja al Jordán para ver al profeta. Al encontrarse con Baltasar e Hiras viajando con el mismo propósito, entonces llegan juntos a Betania, donde un grupo se ha reunido para escuchar a Juan el Bautista predicar. Un hombre se acerca a Juan y pide ser bautizado. Judá lo reconoce como el hombre que le dio agua en el pozo de Nazaret muchos años antes. Baltasar lo adora como el Cristo. Durante los siguientes 3 años, ese hombre, Jesús, predica su evangelio alrededor de Galilea y Ben-Hur se convierte en uno de sus seguidores. Se da cuenta de que Jesús elige pescadores, granjeros y personas similares consideradas humildemente como apóstoles. Judá ha visto a Jesús hacer milagros y ahora está convencido de que el Cristo realmente había llegado. Durante este tiempo, Maluk ha comprado la antigua casa de los Ur y la ha renovado. Invita a Simónides y Baltasar con sus hijas a vivir en la casa con él. Judá Ben-Hur rara vez la visitas, pero el día antes de que Jesús planee entrar en Jerusalén y proclamarse, Judá regresa. Les dice a todos los que están en casa lo que ha aprendido mientras sigue a Jesús. Anran se da cuenta de que la madre y la hermana de Judá podrían ser sanadas y la saca de una cueva donde vive. Al día siguiente, los 3 esperan a Jesús al lado de un camino y buscan su sanación. En el medio de la celebración de su entrada triunfal, Jesús sana a las mujeres y cuando se curan se reúnen con Judá. Varios días después, Hiras habla con Judá diciendo que ha confiado en una falsa esperanza porque Jesús no había comenzado la revolución esperada. Dice que todo ha terminado entre ellos diciendo que ama a Mesala. Ben-Hur recuerda la invitación de Hiras que condujo al incidente con Thor y acusa a Hiras de traicionarlo. Esa noche decide irse. Mientras está perdido en sus pensamientos, se da cuenta de que hay un desfile en la calle
y se pone a mirarlo. Se da cuenta de que Judas Iscariote, uno de los discípulos de Jesús, está dirigiendo el desfile y muchos de los sacerdotes del templo y los soldados romanos marchan juntos. Van al olivar de Getsemaní. En él se ve a Jesús saliendo a conocer a la multitud. Entendiendo la traición, Ben-Hur es visto por un sacerdote que trata de llevarlo bajo custodia. Se escapa y huye. A la mañana siguiente, Ben-Hur se entera de que los sacerdotes judíos han probado la culpabilidad de Jesús, llevándolo ante Poncio Pilato, y aunque originalmente fue absuelto, Jesús ha sido sentenciado a la crucifixión a petición de la multitud. Ben-Hur se sorprende de cómo sus partidarios han abandonado a Cristo en su momento de necesidad. Se dirigen al Calvario y Ben-Hur se resigna a ver la crucifixión. El cielo se oscurece, Ben-Hur ofrece vinagre de vino a Jesús para devolverle el favor y poco después Jesús pronuncia su último grito. Judá y sus amigos dedican sus vidas a Jesús dándose cuenta de que no era un rey terrenal sino un rey celestial y un salvador de la humanidad. 5 años después, Ben-Hur y Esther se han casado y tuvieron hijos. La familia vive en Misenum. Iras visita a Esther y le dice que ha matado a Mesala, descubriendo que los romanos no tenían ninguna lealtad. También implica que intentará suicidarse más adelante porque su vida no tiene sentido. Después de que Esther le dice a Ben-Hur de la visita, intenta sin éxito encontrar a Iras. Un levantamiento samaritano en Judea es duramente reprimido por Poncio Pilato y se le ordena regresar a Roma una década después de autorizar la crucifixión de Jesús. En el 10º año del reinado del emperador Nerón, Ben-Hur se queda con Simónides, cuyo negocio ha sido extremadamente exitoso. Con Ben-Hur, los dos hombres han dado la mayor parte de la fortuna a la Iglesia de Antioquía, y ahora como anciano Simónides ha vendido todas sus naves menos una. Y en esa ha regresado probablemente para su último viaje. Es debido a que se entera de que los cristianos de Roma están sufriendo a manos del emperador Nerón. Ben-Hur y sus amigos deciden ayudar y Ben-Hur, Esther y Malud navegan a Roma, donde decidieron construir una iglesia subterránea. Sobrevivirá a través de los siglos y llega a ser conocida como la Catacumba de Calistus. Muy bien, pues hasta aquí el vídeo de hoy, espero que les haya gustado y si es así me regalen un like y se suscriban a mi canal. Ya saben que ese clic a mí me ayuda para seguir haciendo vídeos y a ustedes les sale totalmente gratis. Como siempre les recomiendo que pasen por todos mis canales, canal de BM Informática, donde tenemos tutoriales, tenemos cursos, tenemos trucos, tenemos todo lo relativo al mundo de los ordenadores. También por el canal Seven, historias para gente interesante, donde hablamos de diferentes temas, rankings, tenemos también alguna biografía y es bastante interesante. Tenemos dos canales de cine, el canal de en blanco y negro, donde hablamos efectivamente de cine en blanco y negro, cine clásico, cine mudo, personajes de la época, y el canal de Films and Series, donde hablamos de cine más moderno y también de series de televisión. Además tenemos otro canal bastante curioso que se llama Biografías de Ficción, en el que relatamos la biografía pero de personajes que no existieron, algún personaje de cine, de una serie de televisión o de cómics y libros. Y finalmente tenemos el canal de gameplays y juegos de aventura gráfica que se llama Afterventura. Todos los canales los tienen en la descripción del vídeo. También les aconsejo que entren en las páginas web de BM Informática, La Buhardilla de BM, Photoshop es Arte y Cursoriales, además de la propia del canal de Afterventura. También tienen todos los enlaces en la descripción del vídeo. Me pueden seguir también en las redes sociales y, como siempre, ya saben, cualquier comentario, sugerencia o petición me lo ponen debajo que yo contesto a todos. Muy bien, muchas gracias y hasta el próximo vídeo.